¿Cómo delegar correctamente una tarea de alto impacto a tu equipo? Como te vas a dar cuenta el día de hoy, delegar es la habilidad de habilidades. Si es que realmente quieres crecer y escalar tu negocio. Y de hecho el día de hoy te voy a compartir un formato muy importante. Que yo te diría que este formato, esta herramienta que voy a compartir contigo el día de hoy, es una de las herramientas que más me han ayudado, número uno, a crecer mi negocio, a escalar mi negocio masivamente, pero número dos, lo más importante, a tener calidad de vida y a tener libertad. Por ningún motivo te quieres perder el episodio del día de hoy. Como sabes, mi nombre es Alex Berezowski y te doy la más cordial bienvenida a este episodio. Mi querida tribu, antes de empezar, te quiero hacer una pregunta muy importante y es la siguiente. ¿Cuál es la habilidad más importante cuando eres un emprendedor? Si tú estás empezando un negocio en cualquier industria, una de las preguntas que yo me he hecho muchas veces desde hace décadas que llevo como emprendedor es, ¿cuál es la habilidad de habilidades? ¿Cuál es la habilidad más importante que tengo que no solamente aprender, sino perfeccionar con el paso del tiempo en mi carrera como emprendedor? Y si yo te hago esta pregunta, posiblemente tu mente se vaya a tal vez vender, el saber cómo vender, el saber cómo, por ejemplo, llevar la contabilidad de un negocio, el saber cómo pedir capital o de alguna forma un préstamo para arrancar. Hay muchas habilidades que tú pensarías o que mucha gente pensaría que son las más importantes para crecer un negocio. Y después de tantos años que llevo como emprendedor, yo te diría que la habilidad más importante es el arte de saber delegar correctamente. Muy pocos emprendedores saben delegar correctamente. Mucha gente quiere abarcar absolutamente todas las áreas de su negocio y como yo te lo dije en el episodio, en uno de los episodios anteriores del podcast, tú eres tu propio freno, porque si no sabes delegar correctamente, eres el propio freno para tu negocio. Alguna vez hicieron alguna entrevista a Steve Jobs y lo felicitaban por todas las industrias que transformó. Si te pones a pensar la carrera como emprendedor, como empresario de Steve Jobs, él transformó muchísimas industrias, creció negocios obviamente multibillonarios, no solamente millonarios. Sin embargo, cuando lo felicitaban de todos los productos que hizo, él dijo que el producto más importante no fue el iPhone, no fue el iPad, no fue haber creado todos los productos que creó cuando fundó Apple, que fue solamente una de sus empresas. Él dijo, lo más importante fue la compañía en sí, es decir, el grupo de personas que logré reunir y retener para poderles delegar todas las actividades. Él siempre decía que los negocios son un deporte en equipo, son una actividad en equipo, no es una actividad solitaria. Sin embargo, muchos emprendedores cometen o cometemos, yo al principio cometí muchísimas veces el error de pensar que es mejor quedarme yo con las actividades de crecimiento, que es mejor comerme yo todo el pastel, muchas veces por perfeccionismo, pero muchas otras veces por miedo a delegar, por miedo también es muy comprensible a invertir en contratar a alguien y a ver si funciona, y es muy comprensible. Sin embargo, Steve Jobs te lo está diciendo, lo más importante que hizo no fue un producto, lo más importante fue delegar correctamente, encontrar a las personas adecuadas para que esas personas formaran una sinergia combinando las habilidades de todas las personas y pudieran todos juntos crear un mucho mejor producto o servicio que lo que Steve Jobs obviamente hubiera podido crear solo. De hecho, desde los principios de Apple, si tú recuerdas la historia de cómo empezó la compañía, él empezó con la alianza con su primer socio, que fue Wozniak. Entonces, Steve Jobs se dedicaba a vender, evidentemente era uno de los mejores vendedores del mundo, y Steve Wozniak se dedicaba simplemente a la parte técnica. Entonces, él delegó correctamente la creación de un producto y él se dedicaba solamente a vender. Ahora, si tú estás empezando en este momento tu negocio o tal vez no tengas capital, no tengas dinero para delegar, aún así yo te recomiendo que utilices la metodología que te voy a compartir el día de hoy, que es la que yo personalmente utilizo, para que aunque no se lo delegues a nadie, te lo delegues a ti mismo y tengas cierta estructura para completar proyectos.
si no has leído el libro de E-Myth de Michael Gerber, te lo recomiendo, de E-Myth de Michael Gerber. Y en este libro él dice que aunque tú no tengas capital para contratar a las personas que necesita tu empresa, necesitas sí o sí hacer un organigrama de cómo va a ser tu empresa. Aunque tú ocupes cada uno de los cuadros, es decir, tú eres el CEO, el COO, eres el director de servicio al cliente, eres absolutamente todo tal vez al principio. Sin embargo, tienes que tener el organigrama. ¿Para qué? Para que sepas hacia dónde estás caminando en la parte de delegar, en la parte de que en un futuro puedas tú desprenderte de todas esas actividades y subir un nivel. Decía Dan Sullivan, que es uno de los mejores coaches de emprendedores del mundo, he tomado varios cursos con él. Él dice que cada vez que el emprendedor tiene tiempo libre porque dejó de hacer ciertas tareas, porque las pudo delegar, todo el negocio, toda la empresa sube un escalón. Repito, cada vez que el emprendedor se quita de algunas tareas y las delega, es decir, tiene tiempo libre, entre comillas, toda la empresa sube un escalón. ¿Por qué? Porque eso te permite a ti como emprendedor enfocarte ahora a otras tareas de mayor apalancamiento para el negocio, de mayor impacto. No significa que ahora, porque tienes tiempo libre, te vas a ir a Hawái 365 días del año. Evidentemente que si lo haces es porque ya tienes un activo impresionante en tu compañía y ya no te requiere, pero si estás empezando no creo que sea el caso. O si estás de alguna forma apenas en fase de crecimiento, no creo que sea el caso. Entonces, si tú delegas algo, te da tiempo libre, entre comillas, pero ese tiempo libre lo utilizas para actividades de mayor impacto, de mayor apalancamiento, y eso es lo que hace que tu negocio suba un escalón, como decía Dan Sullivan. Entonces, repito, la herramienta que voy a compartir contigo el día de hoy, que la utilizo muchísimo, aunque tú no tengas gente en este momento, haz tu organigrama futuro para que sepas en el momento que ya sea adecuado, sepas a quién vas a contratar, a quién le vas a delegar y para qué. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué tareas tengo que delegar? De todo lo que tengo que hacer, ¿cuáles son las tareas que tengo que delegar? Y yo te contesto de dos formas. Número uno, que es lo que enseño en mi curso Tu Tribu Digital Paso a Paso, enseño el concepto de tu área productiva. ¿Cuál es tu zona productiva o tu área productiva? Tu zona productiva es en donde con tus fortalezas, porque todos somos muy diferentes, puedes dar más valor a tu compañía. En mi caso particular, por ejemplo, yo soy muy bueno en la creación de una campaña de marketing, en el ángulo de un anuncio, por ejemplo, en crear un proyecto nuevo que no existe, desde cero, crearlo y de alguna forma echarlo a andar, y ya después mi equipo se enfoca en todo lo que se necesita después de que ya existe el proyecto. Es decir, ¿cuáles son las tareas que tú haces mejor que nadie en la compañía y en la que te puedes enfocar? Eso es el ideal. Eso es el ideal, que solamente te dedicaras a eso y delegaras todo lo demás. Sin embargo, lamentablemente al principio es muy difícil, entonces por eso te ofrezco la segunda parte. La segunda parte es no solamente enfocarte en tu zona productiva, es decir, en lo que traes más valor a tu empresa, sino la segunda parte es cuál es la actividad que en esta fase de tu negocio tiene más apalancamiento, tiene más impacto para crecer la empresa. Independientemente de tus habilidades, ¿cuál es lo que, sobre todo si estás empezando, lo que en este momento más necesita tu compañía para crecer? Y eso yo te recomiendo que tú te lo quedes al principio y todo lo demás lo delegues. Por ejemplo, si estás empezando y sabes que todo tu negocio depende de que hagas un webinar de venta, un video de venta, un activo, anuncios y un webinar de venta para que empieces a vender el producto. Evidentemente que toda la tarea de, por ejemplo, administración, contabilidad, posiblemente servicio al cliente al principio, sería mejor que lo delegaras, porque en esta fase de tu negocio no es la tarea de mayor apalancamiento, de mayor impacto. Entonces, las dos perspectivas son, uno, ¿cuál es tu zona productiva? ¿En dónde das tú más impacto a tu negocio? Y número dos, si no estás en esa fase todavía, en esta fase de tu negocio, en esa etapa de tu negocio, ¿en dónde te requiere más para que tengas más impacto? El ideal sería que llegues a un momento en el que sí te enfoques al 100% solamente a tu zona productiva. Sin embargo, eso es un ideal, porque al principio, aunque no sea tu zona productiva,
posiblemente tu zona productiva no sea hacer webinars, tal vez no seas tan bueno o tan buena haciendo webinars o videos de ventas, sin embargo, tu negocio te requiere para eso al principio. Entonces, en las primeras fases del negocio, enfócate más en lo que el negocio necesita de mayor impacto y delega lo demás. Eventualmente, ya que vayas teniendo más y más y más gente que te apoye, ahora sí vete yendo más a solamente dedicarte a tu zona productiva. Yo en este momento, afortunadamente, ya me puedo dedicar solamente a mi zona productiva. ¿Por qué? Porque llevo más de 20 años haciendo negocios en Internet con mi negocio de cursos digitales y tengo un equipo que afortunadamente me apoya en que el día a día de las promociones, de los productos que lanzamos, de absolutamente todo lo que se hace en el día a día del negocio, ellos lo pueden hacer y lo hacen de hecho mucho mejor que lo que yo lo haría y eso me permite a mí dedicarme el 100% del tiempo a las tareas que te decía. Principalmente, y te pongo un ejemplo, en este momento estoy lanzando, y ya te lo había platicado en alguno de los episodios anteriores, una línea de suplementos alimenticios para uno de los mercados a los que me enfoco vendiendo cursos digitales, que también les podemos ayudar dándoles suplementos alimenticios junto con información, es una buena combinación. Sin embargo, yo personalmente me estoy enfocando a construir esa empresa, ese proyecto nuevo, la marca, el branding, todo lo que se tiene que hacer al principio de un negocio. Es muy difícil que yo lo delegue con alguien más porque eso es lo que yo sé hacer bastante bien. Eso es lo que yo hice al principio con cada una de las marcas y cada uno de los proyectos, cada uno de los negocios que he hecho como emprendedor. Entonces, en esta fase de mi empresa, en la que ya tengo varias marcas y varios productos digitales que se venden con un equipo de personas, etcétera, ya me puedo yo desprender al 100% de eso y enfocarme solamente a mi zona productiva. Sin embargo, si no estás en esa fase, yo te recomiendo que te enfoques a la zona de mayor impacto en tu negocio, aunque salgas de tu zona de confort y delegues lo demás. Ahora, te quiero compartir una herramienta de muy alto impacto en mi negocio, que es la que ves acá, y no la vas a poder leer, pero yo te la voy leyendo. Esta herramienta se llama el filtro de impacto, y esta no la inventé yo, esta la aprendí también de Dan Sullivan, como te decía, es un coach de emprendedores con el que he tomado varios cursos, y lo que le llama el Impact Filter, el filtro de impacto, vamos a llamarle, es simplemente un formato que te permite antes de delegar, para que no te dediques a delegar cualquier proyecto y de repente ya que te lo entregan le digas, no, no hay nada peor que le puedes hacer a alguien que decirle, te delego esto y hacen 2, 3 semanas lo que tú les pediste y después en 2, 3 semanas te lo entregan y les dices gracias, pero ya no lo necesito. O tal vez no tenía tanto impacto para tu negocio y solamente pusiste a alguien a trabajar 1, 2, 3, 4 semanas en algo que finalmente o no se iba a utilizar o pudiste haber delegado algo de mayor impacto. Entonces, el filtro de impacto es un formato que ahorita te leo los campos que tiene. Digo, es una base, pero no lo hagas idéntico. Simplemente adecúalo a tus necesidades. Pero simplemente es un filtro para que antes de delegar ya sea a alguien en tu equipo o, como te decía al principio, si no tienes equipo, antes de delegártelo a ti mismo, para que le des estructura a los proyectos en los que te quieres enfocar, pase por un filtro, por eso se llama filtro de impacto, para ver si realmente lo que estás delegándote a ti o a los demás es importante. Y si no, porque si no somos muy impulsivos los emprendedores y simplemente empezamos a trabajar o delegamos lo que se nos viene a la mente, de repente estás al gimnasio, estás muy inspirado de repente con música, después de tu ritual de arranque y de repente estás tan inspirado que de repente lo primero que haces al llegar a la oficina o a tu dojo es decirle a tu equipo, hagan esto. Y si no pasaste por un filtro de impacto, de alguna forma empiezas a delegar cosas que ni van a tener impacto y que vas a frustrar a tu equipo porque les delegas cosas que o ni se usan o no van a tener el impacto que tú quieres tener. Entonces, ¿qué incluye el filtro de impacto? Primero, el nombre de la misión. Le llamamos misión y no proyecto para que sea un poco más interesante el nombre, pero bueno, ¿cuál es el nombre de la misión? De la misión que esa persona a la cual le vas a delegar el proyecto, ¿cuál es el nombre de esa misión que le vas a delegar? Después de eso, ¿cuál es el objetivo de la misión? Es decir, ¿qué es lo que se quiere alcanzar en la misión? Después viene la relevancia, es decir, ¿cuál es el impacto? ¿Por qué es relevante? Entonces tú tienes que llenarlo, aunque lo sepas de alguna forma, porque lo estás pensando en cuanto a, como emprendedor dices, o te imaginas que lo que tienes en mente va a tener mucho impacto en tu negocio, pero si no lo aterrizas, va a ser muy difícil que te des cuenta si sí o no va a tener impacto. Entonces, le pones el nombre de la misión, cuál es el objetivo concreto, por qué es relevante, es decir, qué impacto va a tener para tu negocio. Luego escribes cuál es el resultado ideal. Es decir, cuando se complete correctamente, cómo es el resultado ideal de cómo se va a ver ese proyecto
en tu compañía. Por ejemplo, si tú delegas la creación de configurar las campañas de Facebook que tú no sabes hacer, se la delegas a alguien más, el resultado ideal es tener una campaña en Facebook Ads que esté activa y que esté de forma permanente y constante mandando prospectos a tu webinar, por ejemplo. Eso es el resultado ideal. Ahora, después de eso, tenemos, aquí para que lo veas, tenemos objetivo, como te decía, relevancia, resultado ideal. Y luego tenemos acá hasta abajo, mejor resultado y peor resultado. El mejor resultado si se toma acción. Entonces, si yo tomo acción, ¿cuál va a ser el mejor resultado que voy a tener? Entonces, por ejemplo, en el mismo ejemplo, si se toma acción y configuramos correctamente a través de delegar las campañas de Facebook, el mejor resultado es que vamos a tener nuevos prospectos al negocio y por lo mismo vamos a tener más clientes en nuestro negocio. Entonces, me estoy obligando a pensar si esto va a tener impacto. El mejor resultado si tomamos acción, más clientes para el negocio. ¿Cuál es el peor resultado si no tomamos acción? Y eso lo pongo en rojo. Mejor resultado en verde, peor resultado en rojo. El peor resultado, si no tomamos acción, es que mi negocio no va a tener prospectos, no va a tener clientes, no estamos utilizando Facebook para promover nuestro webinar y por lo mismo, como no vamos a tener clientes, nuestro negocio no va a despegar. Eso es el peor resultado. Entonces, date cuenta cómo a través de un formato estoy aterrizando si eso no es importante, si va a tener o no va a tener impacto un proyecto. Y después viene la parte más importante, que es 8 o 10 campos para decir qué tiene que estar completado para que esta misión o este proyecto se considere que es completo. ¿Qué tiene que estar realizado para que esta misión se considere que es completa? Por ejemplo, lo primero, que tengamos una cuenta en Facebook, si es que no tienes. Segundo, que tengamos 4 anuncios. Tercero, que tengamos 3 audiencias. Cuarto, que la campaña se haga en México, por ejemplo, con esas 3 audiencias, con esos anuncios. 5, que se activen las campañas y que manden tráfico al webinar. Es solamente un ejemplo, pero a través de poner toda la lista de todo lo que tú vas a revisar una vez que se cumpla la fecha, porque te voy a explicar también que tiene una fecha límite, entonces tú vas a poner todas las actividades que tú vas a poder revisar en esa fecha. Y hasta arriba, junto a la misión, simplemente pones la fecha cuando se va a completar la misión y quién es el encargado de la misión. Entonces, tú imagínate si yo tengo un formato en donde dice el nombre de la misión, quién es la persona encargada de la misión, cuál es la fecha límite para la misión, por qué es importante, por qué es relevante, cuáles son los factores que yo voy a revisar al final de la misión para determinar que fue completada, cuál es el mejor resultado si es que tomamos acción, cuál es el peor resultado si no tomamos acción. Y con este formato, lo que yo hago es a eso dedico mi tiempo. En vez imagínate la productividad que tengo, en vez de yo meterme personalmente a estudiar cómo hacer un anuncio en Facebook Ads, a estudiar las configuraciones, los píxeles, las páginas de aterrizaje, cómo mandar tráfico, en vez de hacer eso, me tardo literalmente 1 hora o 2 horas en hacer el filtro de impacto. ¿Y por qué tanto tiempo si son tan pocos campos? Porque lo importante de un filtro de impacto es que te pongas a pensar qué vas a delegar y si realmente vale la pena delegarlo. Si yo me tardo 1, 2, 3 horas, un día entero en hacer un filtro de impacto correcto para mi equipo, para alguien que le voy a delegar algo, eso, imagínate la diferencia. Una vez que lo entregue, le paso la estafeta, como decimos en México, a alguien más y esa persona la toma y se va corriendo. Y nos vemos al regreso en la fecha límite. Y esto es una de las tareas de mayor apalancamiento que puedes hacer. Imagínate que mucho de tu tiempo en tu negocio lo invirtieras, en vez de tú estar aprendiendo de Facebook Ads, tú estar aprendiendo de todo y querer abarcar absolutamente todo, que lo hicieras haciendo filtros de impacto, de mucho apalancamiento. Ahora, lo más importante de todo esto, para que no se quede en el aire, como yo lo hago con mi equipo, es me reúno con ellos y ya que estamos de acuerdo y lo leemos juntos, cada uno de los renglones, modificamos cualquier cosa en la que no estamos de acuerdo, pero ya que estamos de acuerdo verbalmente, las dos partes, lo que yo hago que es lo que hace que no se quede en el aire,
es decimos, ok, ¿cuándo es una fecha límite realista? Por lo general yo les pregunto a ellos, no la dicto yo. No la dicto yo, porque si yo les dicto algo, finalmente me pueden decir que sí, pero tal vez no considere cosas que ellos sí saben que se tiene que hacer. Entonces yo siempre pregunto, dime una fecha realista, ambiciosa pero realista. Me la dan ellos y lo que hacemos es poner en un calendario, yo uso el de Google, un Google Invite, un Google Calendar, en Google Calendar una invitación, en donde en esa invitación ponemos el filtro de impacto, es decir, un link al PDF del filtro de impacto, para que no haya ambigüedades, no hay duda de qué es lo que se tiene que hacer. Es el filtro de impacto vinculado desde la invitación del calendario digital que tú quieras utilizar y le pones la fecha, le pones la hora. Muchas veces puede ser una reunión, es decir, la invitación del calendario es una reunión para que juntos revisen lo que se hizo. Y muchísimas veces lo que yo hago es ni siquiera tener una reunión. La invitación del calendario, en donde les llega a ellos un correo electrónico de la invitación del calendario, ni siquiera es una invitación a juntarnos. Es una invitación de que sepan y va a aparecer en su calendario que esa es la fecha límite de esa misión. Y al hacer eso, yo cuando llego a mi calendario y de repente veo, hoy es la fecha límite del filtro de impacto llamado campaña de Facebook. Entonces, ese día, aunque yo no me junte con ellos, me tienen que mandar un correo electrónico diciendo filtro de impacto completado. Aquí está lo que hicimos. Hicimos esto, 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 esto. Y todo eso que hicieron debería ser idéntico de los factores que yo escribí en el filtro de impacto para que yo considerara que la misión estaba completa, era completa. Entonces, créeme que esta es una de las herramientas que, de todas las herramientas que yo te puedo compartir, es una de las que más valen. Y repito, esa no la inventé yo, la aprendí de Dan Sullivan. Yo la modifiqué para mi negocio y te invito a que la modifiques también. Lo importante no es que te cases con un formato. Lo importante es que entiendas el porqué del formato. Y la razón del formato, el porqué de este formato es filtrar entre tu impulso, del impulso que no solamente tú tienes, sino todos los emprendedores tenemos, filtrar entre ese impulso que hay un espacio de pensamiento, de aterrizar y de decidir si realmente tiene impacto una actividad, número uno, y dos, después de ese filtro, delegar correctamente. Y como te decía, si no tienes equipo, aún así hazlo para ti. Si tú tienes 3 o 4 filtros de impacto y tienes fecha de cuándo los vas a completar, tú eres tu propio empleado, tú lo haces, pero tienes un orden, tienes una estructura y tienes un filtro de en qué estás trabajando. Y además te estás entrenando para que cuando ya tengas un equipo, también lo puedes delegar con ellos de esa forma, pero ya tienes el sistema. Pero bueno, espero que esto sea de valor, mi queridísima tribu digital. Como siempre, te mando un fuerte abrazo y como siempre también te pido 2 cosas a cambio solamente. Si sientes que te di valor el día de hoy, 2 cosas a cambio. Número uno, te pido que te suscribas a nuestro canal, ya sea en YouTube o en Spotify. Ojalá que sean los dos, para que si lo quieres escuchar en el gimnasio o manejando, en donde estés, lo hagas en Spotify y en YouTube para que cuando lo quieras ver en video, si es que me estás viendo, si es que me estás viendo en este momento, me puedes ver también. Si solamente me quieres escuchar, lo puedes hacer en Spotify, pero te recomiendo que te inscribas a las 2 plataformas, Spotify y YouTube. Y te pido también que, como te lo digo en cada episodio, ayúdame a compartir este mensaje. Recomienda el podcast de Tribu Digital a toda la gente que conozcas, si sientes que te di valor. Y bueno, te mando un fuertísimo, fuertísimo abrazo. Mi nombre, como sabes, es Alex Berezowski y te veo en el siguiente episodio del podcast.